Bien, mis hermanos, vamos a ir a nuestra Biblia, por favor. Vamos a estar en la carta a los Efesios y vamos a estar leyendo los versos 1 al 2. Dice la Biblia allí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Santo, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, y te presentamos tu palabra, Señor. Te pedimos que la uses en medio nuestro, Padre. Sabemos que tu palabra es eficaz, Padre Santo, que tu palabra es útil para redarguir y para instruir en justicia, Padre Santo. Habla a nuestras vidas, Señor, a través de esta carta, a través de esta introducción que vamos a empezar hoy en predicaciones, Señor, en Efesios. Usa tu palabra, Señor, en medio nuestro, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que podamos ser guiados, Señor, por tu Espíritu Santo, y que si tenemos personas en medio nuestro, Señor, o escuchándonos en otros lugares que no te conocen, que conforme a tu voluntad, Señor, sean convencidos de pecado. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como habíamos dicho, la serie de predicaciones es en la carta a los Efesios, ¿verdad? Y como nosotros en una ocasión hablábamos de la cierta iglesia, y una de esas iglesias estaba en Éfeso, ¿verdad? Vamos a hacer prácticamente un repaso, ¿verdad? De algunos detalles en cuanto a la historia de la iglesia en Éfeso. Ya nosotros sabemos, tenemos de ventaja, que Asia Menor, a donde se encontraba la iglesia de Éfeso, es lo que hoy se conoce como Turquía, ¿verdad? Hoy se conoce como Turquía. Y ahí en ese lugar, en Éfeso, fue fundada la primera iglesia por colaboradores de Pablo, por Priscila y Aquila probablemente. Y allí en aquel lugar, este ministerio de esta iglesia trajo consigo entonces que de ahí nacieron los demás ministerios. Las demás iglesias que surgieron en los otros lugares tuvieron su epicentro allí en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso, 40 años después que esta carta se escribe, el Señor Jesús, el Cristo glorificado, a través de Juan el Bautista, envía las llamadas 7 cartas, ¿verdad?, de Apocalipsis. Le envía una de ellas a esta iglesia en Efeso. Esa es una de estas iglesias. No más que nosotros estamos ahora situados 40 y tantos años antes del Apocalipsis. Éfeso era una ciudad portuaria, o sea, tenía el puerto principal. Era una ciudad de gran importancia. Éfeso no era la capital de Asia Menor. La capital de Asia Menor era Pérgamo. Pero la importancia que tenía Éfeso y la preponderancia que tenía Éfeso la hacían ver como la capital. Al punto de que era una ciudad libre con muy buenas relaciones con el Imperio Romano. Pero también, además de ser una ciudad portuaria, el gobernador vivía allí. El gobernador romano vivía allí en Éfeso. Además, Éfeso era la puerta de Asia Menor. O sea, todo lo que iba a entrar a Asia Menor tenía que entrar primero por Éfeso. Era una ciudad con un gran esplendor. Si ustedes han visto películas turcas y esas cosas y ven todos esos paisajes, imagínense esos paisajes un poco más atrás, con menos contaminación. Mucho esplendor, mucha belleza, pero también un gran movimiento comercial. Allí también había una gran universidad, que era de las universidades más completas de la época, que rivalizaba con la Universidad de Alejandría. Sin embargo, a pesar de todos los bienes que tenía esta ciudad, lo que más brillaba y lo más llamativo para las personas y lo de más importancia para los efesios y de lo que ellos estaban más orgullosos era del templo dedicado a la diosa Artemisa, o mejor dicho de otra manera, la diosa Diana, a la cual rendían culto, ¿verdad? Y este templo era un lugar muy importante para los efesios. Este templo poseía un banco que tenía fama de ser el más seguro del mundo. Allí se guardaba dinero, era uno de los bancos más seguros del Mediterráneo en ese entonces. Y el ídolo, la diosa Diana, era un
una vil imagen, una vil estatua que estaba figurada con muchos pechos, y era la diosa de la fertilidad. Ahora, la ciudad también contaba con un gran teatro, y es en este teatro donde Gallo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, esto lo vemos en Hechos, son arrastrados por la multitud. Son arrastrados por la multitud porque ellos estaban predicando el evangelio allí, y al ellos predicar el evangelio allí, el culto a la diosa Diana y las estatuas que se vendían de la diosa Diana habían bajado. Entonces los plateros se pusieron guapos, naturalmente, porque su negocio estaba menguando y estaba a punto de desaparecer. Si usted va a Hechos capítulo 19, versículos 27 al 30, allí los plateros empiezan a protestar y dicen: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esas cosas, o sea, la multitud escuchó estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Eso para que ustedes tengan una idea de lo importante que era para ellos el culto y la economía que generaban esos cultos a la diosa Diana. Ellos estaban enfurecidos, ¿verdad? Y este monumento y este templo era para ellos lo más importante. Y en esta ciudad es que está, como les había dicho, la iglesia de Éfeso. Y algo que quiero destacar es que aunque todo entraba por Éfeso, ¿verdad?, para llegar a los otros lugares, esta carta que nosotros tenemos al día de hoy en nuestras traducciones se llama carta a los Efesios, ¿verdad? Y en el primer versículo que leímos, dice la Biblia allí que esta carta es enviada a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo primero es que esa expresión, están en Éfeso, no aparece propiamente en el texto original. No aparece en el texto original, en los manuscritos de donde se han tomado las tradiciones antiguas y las que nosotros tenemos hoy, que están en Éfeso. Esto se agregó tiempo después, cuando se necesitó nombrar a la carta con un nombre. Y lo más lógico era que se iba a nombrar por el lugar por donde entraban todas las cosas. Ella fue leída en Éfeso, pero además de ser leída en Éfeso, fue leída en las demás iglesias. Por tanto, esta no era una carta que era exclusiva para los efesios, sino que se pensó en una carta circular. Una carta que se confeccionó para ser leída en otras iglesias. Por tanto, en el original no se le colocó destinatario alguno, por ser esta una carta general. Y si esta carta, mis hermanos, hubiese sido una carta exclusiva para los efesios, Pablo había trabajado con los efesios alrededor de unos 3 años, ¿verdad? Y tenía afecto con los efesios, conocía a algunas personas allí porque él estuvo trabajando allí. Si esta carta hubiese sido exclusiva de ellos, lo más normal es que en la salutación hubiese mención de alguna persona o algunas personas que vivían en Éfeso, como de hecho sucede en las otras cartas, donde Pablo hace mención de personas conocidas de él que estaban en esas iglesias a las cuales él escribía. Sin embargo, esta carta es escrita de manera impersonal, de manera general, para que fuese leída a las demás congregaciones. Algo más, mis hermanos, es que esta carta fue escrita entre el 60 y el 65. Y el apóstol escribe esta carta desde Roma, desde una prisión. Esta carta de Efesios pertenece a un grupo de cartas que son denominadas las cartas de la prisión, ¿verdad? Ahí está Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Estas cartas fueron escritas desde la prisión. Y siempre aparecen personas que ponen en tela de juicio la autoría de las cartas de los autores en la Biblia. Y no es menos cierto que hay quienes ponen en tela de juicio la autoría de Pablo,
de la carta a los Efesios y otras más. Sin embargo, es bien sabido para nosotros, bien probado, que Pablo escribió Colosenses y que Colosenses pertenecía a este grupo de cartas y de hecho fueron enviadas por la misma persona. Si usted va a Efesios capítulo 6, versículo 21, la Biblia dice allí: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. O sea, Tíquico era quien llevaba las cartas. En Colosenses capítulo 4, versículo 7, nosotros ya vimos, ¿verdad?, un estudio de Colosenses. En el versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Como ven, ambas cartas tienen en su contenido una referencia, digamos, al cartero, ¿verdad?, al que la llevaba. Quien la llevaba era Tíquico. Y si nosotros recordamos un poquito, cuando vimos Colosenses, Tíquico fue enviado con un esclavo que se llamaba Onésimo, ¿verdad? Onésimo era un esclavo que había huido de su amo Filemón y se había encontrado de alguna manera con Pablo en Roma y se había convertido al Señor. Filemón era cristiano. Ahora Pablo iba a enviar a Tíquico con esas cartas, con la carta que le había escrito a los colosenses, que Esdras le había hablado de los colosenses, y Pablo había escrito una carta a los colosenses. También había escrito otra carta a los filipenses. Y también escribió entonces una carta a Filemón, que era el amo de este esclavo. ¿Para qué? Para que este amo recibiera a este esclavo en nombre de Pablo, y si te ha fallado en algo, yo te lo voy a pagar. O sea, recíbelo como a un padre, porque ahora te va a servir, porque ahora es un hermano. Porque el esclavo se había escapado y había temor de que ese esclavo volviera a su amo, y lo que se le hacía a un esclavo cuando volvía, que se escapaba, por lo regular lo mataban. Pero Pablo se está asegurando con esta carta a Filemón de que Filemón lo reciba, y se está asegurando de que los comerciantes de esclavos no lo encuentren por el camino y se lo lleven. Por tanto, lo envía con Tíquico, su compañero fiel. Así que Tíquico es quien lleva estas 4 cartas. Y entre esas cartas que Tíquico lleva está Efesios, que es nuestra carta en cuestión. Entonces él va junto con ese esclavo y junto con todas esas cartas que son denominadas la carta de la prisión. Colosenses, por ejemplo, es escrito para animar a los colosenses que eran cristianos, pero que también había una problemática con una herejía. Los filipenses, básicamente, Pablo escribe para agradecerle por el cuidado que ellos habían tenido de él, entre otras cosas. Y Filemón, ya sabemos que es una carta personal al amo de Onésimo. Ahora, el propósito de Efesios, mis hermanos, a diferencia de las demás cartas que Pablo escribe, Pablo por lo regular está escribiendo en las demás cartas, en algunas, para atacar una herejía. Eso fue lo que vimos en Colosenses, pero eso fue lo que vimos en Gálatas también. Él estaba atacando una herejía en la mayoría de sus cartas. Está escribiendo a causa de una controversia, pero en esta ocasión el propósito de Efesios es diferente. Es diferente. Pablo escribe esta carta para instruir a los cristianos de Asia Menor acerca de los privilegios y de las riquezas espirituales que ellos tenían en el Señor y sus responsabilidades, ¿verdad? Todos los que formamos parte de la iglesia de Cristo tenemos riquezas que están disponibles para nosotros. Y Pablo quería hacerlo a ellos consciente de esto, por ejemplo. Y en esta epístola de los Efesios, Pablo se refiere en diferentes ocasiones a estas riquezas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, dice las riquezas de su gracia. En el capítulo 3, versículo 8, dice las inescrutables riquezas de Cristo. En el capítulo 3, versículo 16, las riquezas de su gloria. O sea, Pablo quería ser consciente con esta carta de que ellos no eran unos pobrecitos espiritualmente, de las riquezas que nosotros tenemos en el Señor. Pablo también hace un llamado en esta carta a todos los creyentes a alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, ¿verdad? O sea, nos invita también a ser llenos
del Espíritu y a ser lleno de toda plenitud de Dios. O sea, en Efesios, la palabra riqueza, por ejemplo, se emplea en 5 ocasiones. Gracia 12 veces, gloria 8 veces, plenitud, llenar o ser lleno 6 veces. Y la frase clave siempre en ser lleno es en Cristo. Todas estas cosas, todas estas riquezas eran selladas por estar en Cristo, ¿verdad? Cristo es la fuente, Cristo es la esfera y la garantía de toda y cada una de esas bendiciones y riquezas espirituales que tenemos nosotros, ¿verdad? Y quienes tienen acceso a ella, la tiene usted y la tengo yo, solo a través de Jesucristo. O sea, en nuestra unión con Cristo, Dios nos hace a nosotros coherederos, ¿verdad? Usted y yo somos coherederos con Cristo en Dios. Dicho de alguna manera, nosotros tenemos disponibilidad de una riqueza que muchas veces no estamos conscientes de ella. Y Efesios es una carta que es llamada por varios nombres a lo largo de la historia. Los estudiosos de Efesios y muchos cristianos llamaron a Efesios el banco del creyente, la chequera del cristiano, el erario público de la Biblia. Y eso era lo que Pablo quería hacer consciente a sus destinatarios, no solo a los efesios, sino en todas las iglesias a donde se leyó esta carta. Ustedes son ricos. La posición que ustedes tienen son coherederos de Dios. Ustedes no tienen idea de quién ustedes son eso en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Y todas las riquezas espirituales que hay disponibles a favor nuestro con el hecho de nosotros estar en Cristo, ¿verdad? En Cristo. Pero ¿sabe qué? A veces los creyentes no tenemos tan pendientes esas cosas. Y se cuenta la historia de una pareja que fueron encontrados sin vida en un apartamento. Y cuando encuentran esta pareja sin vida en este apartamento, luego con los chequeos médicos y todo lo demás, se dan cuenta que estas personas murieron de desnutrición. En otras palabras, murieron de hambre. Murieron de hambre. Pero más adelante, los investigadores siguen buscando y encuentran en la habitación, en un closet, varias fundas de papel a donde había una gran cantidad de dinero distribuida en varias fundas, mis hermanos, las cuales eran propiedad de esa pareja que murió de hambre, ¿verdad? Y usted dice, pero espérate, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Sí, la pareja murió de hambre, pero tenían en su lugar muchísimo dinero guardado. Sin embargo, murieron como 2 muertos de hambre. ¿Pero cómo así? Sí, así como usted lo escucha. La realidad es que esta pareja eran los dueños de todo ese dinero, pero se murieron de hambre y sin tener que comer. Y usted dirá, pero eso es una locura. ¿Y quién se muere de hambre teniendo que comer, verdad? Y tristemente, mis hermanos, eso es lo que pasa con nosotros como creyentes. Cuando no estamos disponiendo de las riquezas que nosotros tenemos disponibles en el Señor. El versículo 3, el capítulo 3 del verso 16 dice que las inescrutables riquezas de Cristo y las riquezas de su gloria. O sea, usted y yo somos ricos espiritualmente, mis hermanos. Básicamente, esto es lo que esta carta va a dar a mostrar y lo que vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas. A veces nosotros vivimos como infelices. A veces vivimos una vida espiritual raquística, a donde el inconverso tiene más brillo que nosotros, y donde el inconverso exhibe más tranquilidad que nosotros, y donde el inconverso está menos preocupado que nosotros, porque no estamos conscientes de las riquezas que nosotros tenemos en el Señor. Y la semana pasada hablamos de las preocupaciones, ¿verdad? Hablábamos de las preocupaciones y de cómo el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero nosotros nos convertimos al Señor y no somos salvos y ya, sino que tenemos una vida abundante en el Señor y múltiples riquezas disponibles para nosotros. Y aquí en Efesios, la estructura de esta carta, para hablar un poco de la estructura de la carta y seguir con la introducción, la escritura de esta carta de Efesios
o sea, cómo estaba compuesta la carta, el cuerpo de la carta, es parecida a la carta greco-romana. Pero para que usted tenga una idea más clara y más amplia, entra más en consistencia con las cartas de correo que se hacen hoy día. Por ejemplo, una carta antes, el destinatario estaba en un lugar primero, ¿verdad? Usted escribía a alguien y al final firmaba la carta, ¿cierto que era así? Pero hoy en día las cartas de correo tienen visible arriba tanto el destinatario, tanto quien escribe como el destinatario. O sea, la carta que Pablo está escribiendo acá tiene todas esas características. Note, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así era como se escribía en época de la iglesia primitiva. Esa era la naturaleza del cuerpo de una carta en ese momento. Ahora, en esta salutación, mis hermanos, Pablo nos presenta una fuente doble que le ha otorgado esa autoridad que él tiene como apóstol. Nosotros vemos la fuente doble de la autoridad que él tiene como apóstol. Y lo primero que vemos es en esa fuente doble es que nos dice que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, hay una fuente doble de autoridad. También la descripción que Pablo hace de los destinatarios también es una descripción doble. Note lo que dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Una descripción doble. Pero también la bendición que él hace a los destinatarios es también doble. Gracia y paz a vosotros. Pero también, mis hermanos, la fuente de esas bendiciones que Pablo está dando a sus destinatarios también es doble. Gracia y paz de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, nosotros vemos que todas las fuentes acá en el Señor son dobles. Y vemos la primera, ¿verdad? La fuente de autoridad de Pablo, la cual hemos visto que son dobles. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo escribe esta carta y otras cartas con la autoridad de un apóstol. Y nosotros sabemos que la palabra apóstol viene del griego apóstolo, que significa alguien que ha sido enviado. Pablo era un enviado, pero no un enviado de cualquier persona. Era un enviado de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, esta palabra apóstol designa a estos hombres que fueron escogidos por Cristo para legitimar el ministerio de, la iglesia, de su iglesia. Una vez que Cristo asciende, ¿verdad? Quienes legitiman y le dan claridad, le dan credibilidad a esas palabras, fueron esos hombres que el Señor eligió de manera personal. Y a estos hombres es que se le llama apóstoles. Apóstoles. Y esos fueron los receptores del mensaje del Evangelio, fueron receptores directos de Cristo. Los 12 apóstoles estuvieron con Cristo, recibieron de primera mano, ¿verdad?, el Evangelio de Cristo. Posteriormente, con la transgresión de Judas, se coloca a Matías en su lugar. Pero nosotros vemos más adelante, mis hermanos, que el último apóstol es Pablo. Pablo es el último apóstol. Y Pablo lo dice él mismo en palabras de él, ¿verdad? Como último me pareció a mí como un abortivo. Y recordamos que el Señor le aparece a Pablo camino a Damasco, ¿cierto? Y es allí donde Dios comisiona a Pablo como su apóstol a los gentiles. Ahora, los apóstoles tenían deberes, digamos deberes apostólicos, de predicar el Evangelio, enseñar, orar, hacían milagros también, pero establecían líderes, fundaban iglesias, llevaban el mensaje de la palabra de Dios. Y ya vimos que Pablo, en el versículo 8 de 1 Corintios, capítulo 15, él dice, y al último de todos como un abortivo, me apareció a mí. Ahora, cualquiera pudiera pensar que como él le aparece a él como el último de todos, el apostolado de Pablo no tenía
credibilidad, pero es básicamente lo que nosotros vemos en principio en la carta a los Gálatas, cuando el apostolado es atacado por los judaizantes y cómo Pablo defiende con las escrituras su apostolado y queda claro que él fue llamado por el Señor y cuáles son las fuentes de autoridad que lo autorizaron a él como apóstol. Sus credenciales como apóstol, él no la obtuvo por la preparación rabínica que él tenía, él no la obtuvo por la preparación académica que él tenía, sino que él fue escogido por gracia a través de una doble autoridad. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, ese es el sello de garantía que lo coloca a él, que lo proclama a él, que lo autoriza a él como apóstol. Pablo no dijo de él mismo, yo soy un apóstol. Y yo sé que usted escucha eso hoy día, ¿verdad? ¿Cuántos apóstoles hay por ahí? Perdimos la cuenta, ¿verdad? Autoproclamados apóstoles. Pero Pablo no se autoproclamó apóstoles. Hubo una fuente doble de autoridad que lo proclamó a él como apóstoles. Cristo y Dios el Padre son quienes lo autorizan. Por tanto, esta carta fue recibida y leída con confianza por la iglesia porque tenía credibilidad, porque era un escrito legítimo ¿de quién? De Pablo, quien tenía autoridad porque era un apóstol. Ahora, recordemos que lo único doble que nosotros vemos acá no es la autoridad que autoriza a Pablo como apóstol, sino que nosotros también vemos que esa designación doble que Pablo hace de estos creyentes a quienes él escribe. Él hace una designación doble en el capítulo 1, versículo 1 en la parte B. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, desde la perspectiva de Dios, todo cristiano es santo, ¿verdad? Ha sido escogido por Dios y ha sido apartado del pecado, tiene santidad posicional. Ahora, desde la perspectiva del hombre, el cristiano es fiel, porque un resultado de una verdadera cristiandad es la fidelidad que tú tienes hacia ese Dios que te ha salvado, por cuanto tú confías en ese Dios que te ha rescatado del pecado. Por tanto, todo cristiano es santo, porque todo cristiano ha sido apartado por medio de la justicia perfecta de Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y es el Señor en su gracia y por medio de la fe que nos ha apartado para Dios, no nuestros méritos, mis hermanos. Porque ahí siempre chocamos con la idea de la fe por obra. No han sido nuestros méritos que nos han apartado como santos para Dios, sino que el mismo Dios en su gracia es quien lo ha hecho. Y la fidelidad es lo que indica, ¿verdad?, ante los hombres que ciertamente hemos sido apartados de Dios. La fidelidad que tenemos hacia el Señor. Y la santidad posicional, ¿verdad?, es algo que usted no puede ver. ¿Usted puede ver la santidad? No, usted no puede verla. Usted ve los resultados de esa santidad. Y esos resultados de esa santidad se ven en un testimonio fiel a la palabra de Dios, de personas que ciertamente están representando a Jesucristo. Por eso Pablo le llama a ellos santos y fieles. Pablo también da a su destinatario una bendición doble en el capítulo 1, versículo 2 en la parte A. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Y ese gracia y paz a vosotros era un saludo usual. Era un saludo usual entre los cristianos durante la iglesia primitiva. Gracia y paz a vosotros. Y gracia viene del original charit. Gracia es la bondad de Dios hacia aquellos que sin merecerlo han obtenido ese favor de parte de Dios y han depositado su fe en Jesucristo. Cuando se saludaba a un hermano, gracia
y paz, ¿verdad? Con esta fórmula, usted estaba deseándole a esa persona un gran bienestar, a ese hermano y a esa hermana. Gracia y paz. Y al saludar, se estaba reconociendo la gracia que deriva de que nosotros hemos sido hechos partícipes de la familia de Dios. Gracia y paz, favor inmerecido a favor nuestro, ¿verdad? Favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Al saludar se estaba reconociendo esa gracia de Dios al favor nuestro. Y la gracia es la fuente de la paz. O sea, es debido al favor divino que nosotros podemos ser partícipes de esa paz que, como dice Filipenses capítulo 4, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es el equivalente del término hebreo shalom. ¿Lo han escuchado? Shalom, que en su connotación más importante significa prosperidad y plenitud espiritual. Los cristianos, empezando la era cristiana, los judíos se saludaban así, shalom, y esto expresaba gran prosperidad, y todavía al día de hoy hay quienes se saludan así también, shalom. O sea, note la importancia de este saludo. Normalmente la gente le dice, ¿cómo está? O en el barrio le dicen, ¿qué es lo que? ¿Qué hay? Pero este saludo tenía una importancia y un significado. Cada vez que un cristiano se saludaba, estaba dando gloria a Dios. Gracias. Estaba reconociendo esa gracia que estaba a favor de él a través de su fe en Jesucristo. Gracia y paz, una bendición doble, porque en el Señor tenemos acceso a un inagotable caudal de riqueza. Shalom. Entonces, mis hermanos, esta bendición de Pablo hacia los creyentes era doble y cargada de muchos significados. El apóstol también se refiere a la fuente doble de esas bendiciones. ¿Cuál era la fuente doble de estas bendiciones? ¿Cuál era la fuente? ¿De dónde provenían estas bendiciones y estas riquezas? Capítulo 1, versículo 2 en la parte B. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa era la fuente. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, no se trata de fuentes separadas y distintas, sino dos manifestaciones de la misma fuente. O sea, recordemos, Dios Padre, Dios Hijo, uno no es mayor que el otro, en funciones son distintos, ¿verdad? Pero tanto Cristo como el Padre son Dios. Y de ahí provienen las bendiciones que tú y yo tenemos en el Señor. Ese I alude a equivalencia. En este caso indica que el Señor Jesucristo posee la misma divinidad que posee Dios el Padre. Esa es la fuente de las bendiciones de los creyentes. Y el mensaje de Pablo a través de esta carta es que los creyentes, mis hermanos, podamos entender y experimentar en mayor profundidad las riquezas que usted y yo tenemos disponibles en el Señor. La plenitud y todas las bendiciones dadas por nuestro Padre Celestial y su Hijo, nuestro Salvador. Entonces, para que usted y yo no perezcamos de anemia espiritual cuando contamos con riquezas inagotables, como le pasó a esa pareja. Esa es la idea, básicamente, de ir desarrollando estos temas. Ahora estamos en la introducción. Y nuestra oración es que a lo largo de esta carta usted pueda ir viendo todas las riquezas disponibles que el Señor tiene para nosotros. Y nuestros corazones puedan alentarse como creyentes y no vivamos como personas infelices diciendo que le servimos a un Dios grande cuando vivimos llorando y vivimos quejándonos como se quejan los inconversos. Usted y yo tenemos grandes privilegios y grandes riquezas en el Señor. El Señor no solo nos salvó, sino que también nos dio una vida abundante en Cristo Jesús. No solo somos herederos de una mansión celestial que Él fue a preparar para nosotros, también como coherederos con Cristo somos partícipes de las riquezas de su gloria, mis hermanos. ¿Eso es poca cosa? No, mis hermanos, eso no es poca cosa, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. De manera que la carta a los Efesios tiene como objetivo animarnos, alentarnos a usted y a mí
a que nosotros tengamos conocimiento de los privilegios y las riquezas que nos provee. No es que nos va a proveer cuando te decía verdad, cuando nosotros estemos en gloria. No, una vida abundante acá, mis hermanos. Podemos disfrutar de esa vida abundante. Automáticamente nosotros conocemos al Señor. Pero es a través de su palabra, a través del conocimiento de su palabra, que nosotros podemos reaccionar ante esa vida abundante. Conociéndolo a Él, es que las cosas de este mundo se van haciendo más pequeñas ante nosotros. Mirando hacia arriba, mirando las cosas del Señor, es que las cosas de esta tierra van a empezar a perder valor. Y las cosas del Señor van a empezar a ganar valor en nuestras vidas. En otras palabras, el Señor va a dejar de tener un tamaño pequeñito desde nuestra perspectiva y va a empezar a hacerse más grande para nosotros. Pero no porque se haga más grande, sino porque nosotros en nuestra necedad, fijándonos en las cosas temporales, no ponemos nuestra mirada en Dios. Y cuando empezamos a poner nuestra mirada en Dios, entonces vemos, oh, qué grande es el Señor. Qué grande es Dios. Cuántas riquezas disponibles hay para nosotros. Y yo estoy aquí como el hijo pródigo, ¿verdad? Comiendo algarroba. ¿Se acuerdan? Ay, cómo estarán esta gente que trabajan con mi padre, comiendo bueno, y yo aquí deseando esta algarroba de esos cerdos. A veces los creyentes estamos así, deseando las algarrobas que se están comiendo los impíos, cuando nosotros tenemos un depósito inagotable de riqueza que el Señor ha dejado disponible para nosotros, mis hermanos. Que no nos pase como esta pareja que tenía todo ese dinero guardado, sin embargo murieron de hambre, murieron de desnutrición. Usted y yo tenemos que estar conscientes de que nosotros le servimos a un Dios rico y de que Dios ha abierto esa prosperidad y esas riquezas. Y cuando hablamos de riqueza no necesariamente tenemos que hablar de dinero, porque la gente piensa en dinero. ¿Cuántas personas han muerto por ahí al día de hoy en alguna cama y no por falta de dinero, porque lo tenían todo? Las riquezas, mis hermanos, son abundantes y lo vamos a ver a lo largo de una vida familiar, lo vamos a ver a lo largo de las relaciones, porque ciertamente muchos de esos temas los vamos a ver en esta carta. Esas riquezas manifestadas en nuestra vida y en nuestro accionar, las marcas de nuestro Señor Jesucristo manifestadas en tu vida y en la mía. Nosotros le servimos a un Dios rico. Tú y yo tenemos que estar seguros, tenemos que estar conscientes de eso. No somos de aquí. Estamos como representantes acá. Y usted está consciente que Dios fue a preparar el lugar. Y que lo que Jesús fue a preparar, ningún ojo lo ha visto jamás. Pero no solo Él fue a preparar una mansión, también te ha dado una vida abundante para que tú la vivas aquí y ahora. Apropiémonos, mis hermanos, de esas riquezas que están disponibles para nosotros y no vivamos como aquellos que no tienen esperanza, agobiados por las preocupaciones, agobiados por las necesidades, agobiados por lo temporal, agobiados por lo terrenal. Perdemos el sueño, no dormimos bien pensando en las preocupaciones, cuando el Señor ha dicho que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Si Él cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Si Él viste los lirios, también nos va a vestir a nosotros. Ahora, esas son cosas físicas. Espiritualmente, además de eso, usted y yo somos ricos en el Señor. La idea es que a lo largo de este viaje, a lo largo de esta enseñanza, nosotros podamos ir alentándonos, ir despertando y ir apropiándonos de esas riquezas que el Señor ha dicho que en Cristo son nuestras, mis hermanos. Nuestra herencia es un hecho sin precedente en Cristo Jesús. Y esto lo vamos a ver en detalle a lo largo de esta enseñanza. Ahora, si tú estás aquí sin el Señor, si el Señor te ha traído acá y tú estás aquí sin Él, es la fe en su Hijo Jesucristo que nos hace a nosotros partícipes de su herencia inagotable. Y si la palabra de Dios ha hablado a tu vida a esta hora, te invitamos a que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Que deposites en Él tus cargas y vengas como tú estás a Él. Esas riquezas para ti no son posibles ahora. Van a ser posibles cuando tú aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ojalá tú puedas venir a Él en esta mañana. Ojalá tú puedas reconocerle como tu único y suficiente Salvador donde tú te encuentras ahora.
Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor es como la algarroba de los cerdos. Es pasajero y es temporal. Pero Cristo nos guiará a nosotros más allá de la muerte. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, por permitirnos introducirnos en esta carta, Señor. Le anticipamos, Señor, que será de gran bendición a nuestras vidas, Padre Santo. Donde anticipamos que esas perlas, Señor, y esas maravillas que tú has guardado para nosotros, Señor, pueden ser de bendición a nuestras vidas, Señor. Prepara los corazones y prepara las vidas, Señor, y que podamos seguir creciendo y seguir conociéndote, Señor, a lo largo de tu palabra.